a un nuevo Live Series. Me encanta el espacio que vamos a compartir hoy con una de las crack reconocidas a nivel mundial por su lucha contra el cambio climático y la conservación de los recursos naturales, Verónica Arias. Ella es actualmente asesora de la Coalición de Ciudades Capitales de las Américas sobre el cambio climático, liderando negociaciones globales por los gobiernos locales en los marcos de Naciones Unidas. Además, ha sido exsecretaria de Medio Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito y ha sido reconocida en el 2020 como una de las 100 líderes latinas más influyentes en materia de cambio climático y en Ecuador como una de las 10 mujeres líderes más importantes. Y en el 2021 obtuvo el reconocimiento como insignia de orgullo ecuatoriano por la corporación Mucho Mejor Ecuador. Ha dedicado su carrera profesional a la conservación del medio ambiente y al desarrollo sostenible del Ecuador y a nivel internacional. Bienvenida, Vero, qué gusto estar contigo hoy en este espacio. Igualmente, querida Evangelina, y un gusto siempre estar en este espacio y de Ceres, que es una organización tan querida para mí, y por la labor que hace muchísimo y mucho reconocimiento a nivel nacional e internacional, así que un placer y un honor. Gracias, Vero, y gracias siempre por tu apoyo. Creo que sin duda las dos tenemos un objetivo en común y ese objetivo es poder construir un mejor Ecuador, pero sobre todo un Ecuador más sostenible. Hoy estamos conversando en una semana que es muy especial, ¿no? Se acaba de conmemorar el domingo pasado, el 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente y sabemos que no es un día para celebrar. ¿Qué nos invita a reflexionar ese día? Sí, Evangelina, como tú dices, yo creo que es un espacio más bien de reflexión, no de celebración. Naciones Unidas en el 1972 ya nominó este día justamente para recordarnos a todos los seres humanos que habitamos en este planeta, en nuestra casa común, que esta es una única casa, que hay que mantenerla, que hay que cuidarla y que lamentablemente está siendo destruida. Los números no son positivos, más bien vamos con números decadentes. Hay una sobreexplotación en todo sentido de pesca, de forestería, de bosques, de contaminación de los ríos, de millones de especies que se están perdiendo diariamente. Vamos a pasos avanzadísimos en términos de la temperatura que está aumentando cada vez más en términos de cambio climático. Con olas de calor que no se han visto en ningún sitio y deslizamientos por todo lado. Es decir, no me gusta ser muy apocalíptica, pero esa es la realidad y creo que las noticias simplemente reflejan lo que estamos diciendo. Entonces, el 5 de junio, que es un día para recordar y reflexionar justamente qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros por mantener viva y por mantener en buenas condiciones esta casa, que es la única que tenemos en términos de supervivencia humana. Ya estamos hablando en ese extremo y en ese límite. Sí, definitivamente. Y algo que seguramente te pasa a ti, me pasa a mí. Estamos hablando de que ya en el año 72 se declaró el Día Mundial del Medio Ambiente. Ya han pasado 50 años y el problema es peor. Es decir, no estamos reflexionando y no estamos actuando de la manera adecuada y ya nos queda poco tiempo. Ya la cuenta es Es regresiva. Es regresiva. corrible, Sí. correcto, ¿verdad? Sí, es regresiva. Creo que las metas para el 2030 que veíamos lejanísimos, que decíamos para el año 2000, después del 2030, todavía tenemos tiempo. La verdad es que estamos a la vuelta de la esquina y no hemos mejorado. Definitivamente hay avances y creo que eso es una parte positiva. Hay avances, pero no lo suficientemente Uh -huh. rápidos ni lo suficientemente disruptores para que, digamos, esto sí hay una marcha atrás y un camino positivo. Estamos viendo que con la pandemia inclusive retrasó aún más la consecución de los ODS, de los Objetivos de Así es. Desarrollo Sostenible.
El cambio climático es de lejos, inclusive peor amenaza que la propia pandemia y la gente no lo percibe o no lo quiere ver. Creo que es como diríamos, el silent killer en inglés, que simplemente está ahí y que la gente pues simplemente lo está viviendo. Hay calores, hay extremos de cambios de temperatura. Cuando es invierno hay unas cosas de verano rarísimas, de ya toca el verano y todavía estamos con estos aguaceros, etcétera. Entonces, no sabe qué hacer, ¿no? Y ahí creo que la contribución es justamente en términos de que no solamente los gobiernos nacionales les toca, sino que los gobiernos locales y la sociedad civil. Es decir, ayer leía un artículo de uno de los líderes de los champions de las COPs, que fue 26, el chileno Gonzalo Muñoz, y decía, no es posible ahora concebir una empresa que no incluya temas de cambio climático. Y Así eso me es. pareció, pero sensacional, porque es así. Todos vamos a ser afectados. Las cadenas de valor, la cadena de productividad va a ser afectado. Entonces, el no concebirlo desde adentro va a significar que simplemente vas a tener, en términos de competitividad, vas a perderlo. Y si lo ves positivamente, simplemente es un tema de ahorro, un tema de contribución por el bienestar de la propia empresa y el bienestar humano. Es decir, ya no estamos pasando de un tema moral y consciente de la sociedad y del planeta a un tema de económico, que creo que Hacer un buen negocio, es decir, sí, aquellas empresas que se preocupan por el cambio climático son más rentables y serán más sostenibles en el tiempo. ¿Es exactamente. correcto? Eso quieres Es, decir. es correcto y es lamentable también que solamente nos movamos cuando los temas económicos están en juego. Pero así es la vida y así es, y con esas son las cartas que tenemos que jugar. En todo caso, ese es el tema de reflexión y mientras más nos apuremos entendiendo esto, creo que vamos a ser mucho más resilientes a todo lo que se viene. Y tú decías, Vero, que bueno, obviamente esto nos afecta a todos y lo hemos vivido. Por ejemplo, nosotras que vivimos en Quito, hace poco tiempo tuvimos el deslave de la Gasca, estamos en un clima con unas lluvias que son realmente mucho más caudalosas de lo que eran hace unos años atrás, no llega el verano y seguramente si llega el verano tendremos unas sequías mucho más prolongadas o más fuertes de las que teníamos anteriormente, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? A ver, nos afecta a todos. Los ciudadanos, ¿qué podemos hacer? A ver, los ciudadanos nos corresponde tener primero una sensibilización y una conciencia y generar Ujú, hábitos, ¿no? Los ujú. hábitos, como sabemos, no son de la noche a la mañana. Primero viene un proceso de sensibilización y de conciencia y luego generar esos hábitos. Y hábitos que son fáciles. Yo siempre digo, ¿por qué siendo tan fácil simplemente no lo hacemos? Y es como dejar de fumar o cuando adquiriste el hábito Ujú. de fumar, es un hábito y después dejarlo es difícil. Pero el hábito se convierte en una buena práctica, ¿no? Y esto Ujú. significa tan fácil como el ahorro de energía, tan fácil como pensar en cómo movilizarte y ver alternativas más sostenibles, no tanto en carro. Si es que compras un carro, ¿qué tipo de carro? Que sea especialmente menos contaminante. Ojalá en el mercado, ya en el mundo entero están autos híbridos, eléctricos, etcétera. Esperemos que en el Ecuador esto se vaya haciendo mucho Sí. más viral, digamos así, O más en común. términos o más común. ¿Qué te diré en términos del reciclaje? Puchicas, tú vas a otros países y esto ya es una práctica común de todo el mundo. Todavía acá en el Ecuador vemos que todo Cuesta. confundimos, que no se está haciendo lo que se debe hacer en Ujú. términos de separación en la fuente y es algo tan importante. Eh,
Entonces, si estamos hablando de transporte, estamos hablando de salud, estamos hablando de ahorro de energía, el ahorro del agua, tan importante y no lo vemos porque simplemente no lo sentimos. O sea, la ciudad de Quito tiene abastecimiento de agua hasta el 2040, pero somos de los que más consumimos. Mientras tanto, ciudades como Cape Town ya van con un estrés hídrico de 1 año y medio. Y no vayamos muy lejos, la provincia de Manabí tiene estrés Así es. hídrico. Entonces, si es que no sentimos esa necesidad, no vamos a ser conscientes, pero no esperemos que haya esa necesidad para generar conciencia. Entonces, el ciudadano común es cuestión de tener buenas prácticas ambientales, simplemente como eso, buenas prácticas ambientales. Y ahora puedes googlear, puedes ver Sí. en el internet qué puedes hacer y simplemente ser mucho más consciente. E invitarles a todos, yo creo que también podemos hacer en lo que respecta al cambio climático, un poco lo que promovemos en la campaña Hola Consumo Responsable. ¿Te acuerdas, Vero, esta que lanzamos Es del año pasado de los cuatro exactamente. dedos, Sí, en la que decíamos, bueno, primero infórmate, luego decídete a actuar y a tomar buenas decisiones, encárgate de los desechos y de los impactos que generas y actívate contagiando a los demás. exacto. Entonces, Acciones, creo, acciones. exacto, entonces Sí, creo que eso se aplica mucho. así Desde el sector privado tiene un rol fundamental aquí porque obviamente tiene un impacto ambiental fuerte en lo que tiene que ver en la producción de materias primas, perdón, en la fabricación utilizando materias primas, pero también en las empresas de servicios. ¿Tú ves que ha habido un cambio en la manera de producir tanto bienes como servicios en Ecuador o seguimos igual? No, yo no creo que seguimos igual, definitivamente sí hay una mayor conciencia. Yo creo que por las dos cosas, hay desde sus directores en pirámide y en cascada hacia abajo, Ujú. empresas con responsabilidad social y ambiental y obviamente en seres hay algunas de ellas, muchas de ellas. Y eso genera en toda su cadena esa responsabilidad. Entonces vamos formando o vamos generando esos hábitos con aquellos con quienes nos relacionamos. Nuevamente digo, no en la rapidez con que se necesita, Exacto. pero definitivamente son canales que son importantísimos para generar ese cambio. Y creo que a nivel mundial hay definitivamente empresas líderes que dan el ejemplo de esto y son empresas enormes que además muchas de ellas tienen un PIB más grande que el propio Ecuador, ¿no? Sí, Entonces, imagínate el cambio que podría ser y el impacto que podría ser. De hecho, ahora mismo en esta semana, en la cumbre de líderes de las Américas, la propuesta de la vicepresidenta de Estados Unidos, conjuntamente con la empresa privada, es fortalecer estos canales para todo Centroamérica, para temas de migración, para temas de cambio climático, por todo lo que se viene. Entonces, imagínate la potencia que es la empresa privada para hacer esos cambios. Porque sí. simplemente hay que entender que el gobierno solo no lo puede hacer, el gobierno local solo no lo puede hacer, los ciudadanos podemos hacerlo, pero es un tema de responsabilidad de todos, ¿no? Entonces hay que entender el rol que nos toca jugar en cada una de las instancias y ver cómo podemos navegar todos juntos hacia un mismo objetivo, que en este caso ya es la supervivencia humana. Sí, definitivamente, y es algo que tenemos que acelerar. Nosotros venimos trabajando hace 17 años y vemos que hay un crecimiento de conciencia por parte del sector empresarial y demás, pero todavía no es suficiente y el tiempo Sí. se nos acaba. Normalmente en las conversaciones seguramente que tenemos entre familiares, entre amigos, es las nuevas generaciones ya tienen más conciencia ambiental
Y mis hijos, que son chiquitos, ya saben cómo reciclar, etcétera. Pero no podemos esperar que esos niños pequeños lleguen a puestos de decisión, ya sea en la empresa, en la sociedad civil o en los gobiernos para activarnos. O sea, ¿cómo hacemos para acelerar ese proceso? ¿Qué podemos hacer? Sé que no tienes la respuesta exacta, porque si la tuvieras, pues ya la estaríamos difundiendo a nivel de todo el mundo. Pero en Ecuador, ¿qué podemos hacer con toda tu experiencia? A ver, yo creo que lo que tú dices es muy cierto. Ya los niños tienen una mentalidad mucho más, más formada en ese sentido, más Ujú. consciente, pero siempre traigo a colación las frases y el pensamiento que pronunció Obama, y que es que nuestra generación es la primera de sentir ya los efectos del cambio climático y la última en poder hacer estos cambios. Nuestros hijos ya no podrán hacer nuestros cambios. Es esta generación, tú y yo, la generación que tenemos que hacer esos cambios, y ya no nos queda mucho tiempo. Así es. Entonces, ahorita que son las personas que por la edad más o menos están en cargos de decisión, es una responsabilidad histórica, y casi, casi de generacional, de poder hacer esos cambios en términos de políticas públicas, en términos de tomar en serio una transición ecológica que no es de la noche a la mañana. ¿Qué significa una transición ecológica? Eso significa estar pensando de aquí a 30 años como política de Estado, no una política de 4 años, sino que en realidad sea transformativa en dejar los combustibles fósiles, que eso significa un millón cosas y Una millón, revolución, o una sea. revolución que puede tener un costo político enorme. Por eso Ujú. digo, no es de la noche a la mañana, pero por lo menos dejar las bases a que se siga construyendo eso hasta el 2050, que es el otro hito para no incrementar la temperatura de 2 grados, que ya sería catastrófico. Entonces, si no comenzamos lo que comenzó Costa Rica en los años 50, diciendo voy a dejar el ejército para un lado, ese presupuesto lo dedico a educación, y mi país va a ser conservación, que ya lo hizo eso como política pública, Ujú. Así ahora es, están viendo los frutos. Nosotros ni siquiera hemos comenzado porque todavía dependemos del petróleo. así es. Entonces, sí o sí, el petróleo se terminará y nos quedaremos con, como bien dicen por aquí, con la bata alzada, y entonces tenemos que adelantarnos, tenemos que comenzar a ver esas alternativas. Sí. Entonces, esas son las decisiones políticas que hay que tomarlas. A nivel local, lo mismo. Creo que las ciudades más resilientes van a ser justamente las que tienen ya un plan de contingencia, un plan de riesgos, un plan de acción climática, un plan ambiental serio que involucre a la ciudadanía, y por supuesto las empresas que van a sobrevivir y las que van a ser mucho más competitivas van a ser las que incorporen todo esto. Ya se está hablando de todo un tema de riesgos de capital y riesgos frente a incertidumbres como son las de cambio climático. Ya en otros lados está Ujú. muy avanzada. Entonces, es increíble cómo todo eso, los medios de comunicación, ahora veo que ya están haciendo Sí, segmentos, ¿has visto? Segmentos sí. por el clima, segmentos porque están comprometidos en justamente divulgar y concientizar a la gente. Entonces, cada vez más es necesario este tipo de cosas. Eh, Esa creo que sería mi respuesta, sin que sea la panacea ni mucho menos, pero es un poco lo que yo veo que hay que hacer, pero es involucramiento de todo el mundo. Sí, y yo creo también, Vero, que la palabra clave es actuar. Es decir, podemos tener los mejores planes porque el papel aguanta todo, pero si no Así es. actuamos ya, no lo vamos a lograr. Y hay una cosa también que es muy importante. El costo de no actuar, el costo económico de no actuar ahora será mucho mayor en el futuro.
Entonces, Totalmente. si pensamos en términos económicos, como vos decías, bueno, todo estamos pensando en términos monetarios, en términos de cuánto nos cuesta, pues nos va a costar menos actuar ahora de lo que le costará a las futuras generaciones en términos inclusive económicos o hasta de la propia vida y de la subsistencia de las propias generaciones. Qué pena tener que parecer tan catastróficos, pero en realidad tenemos que sacudirnos y saber que la realidad es esta, ¿o no? Así es, sí. Y ese es un principio básico de sentido común y de derecho ambiental, un principio que es la prevención. Cualquier cosa que tú previenes va a ser mucho más barato que después componer, arreglar, restaurar, rehacer. Y eso vemos, o sea, un terremoto que no puedes prevenir, obviamente te va a costar un chorro, pero algo que sí puedes prevenir, como por ejemplo la limpieza de las quebradas para evitar lo de la Lo gasca, de la, imagínate, eso es un ejemplo muy cercano y que lo hemos vivido. Entonces, te puede costar, me invento, $200,000 la limpieza, pero a la catástrofe con muertes y vidas humanas que se perdieron, eso es ya no incalculable. es incalculable. Entonces, así de fácil es el principio de prevención. Bueno, Vero, espero que la próxima te voy a invitar nuevamente para que nos cuentes qué ha pasado en la Cumbre de las Américas, qué más podemos hacer y hacer un live con algunos tips un poco más prácticos para quienes nos están oyendo. Ha sido un Claro que sí. placer tenerte en este espacio. Muchas gracias siempre por seguirnos, por estar tan comprometida y por ser una de las lideresas que nos representa no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Eres un orgullo para todas las ecuatorianas. Qué linda. Gracias por tus palabras, querida Evangelina, y gracias a todos por escucharnos. Un abrazo. Hasta luego. Chao.